días para todos. Hoy estamos a lunes 14 de abril, estamos con la doctora Beatriz Rojas, donde vamos a hablar de su libro, Las enfermedades adictivas, donde ella nos va a contar un poquito sobre esto, sobre este libro muy importante, ¿no, verdad? Y bueno, doctora Rojas, doctora en medicina, médica anestesióloga, médica algóloga y termografista clínica médica, hasta escuché decir fundadora. ¿Me contás un poquito? Sí, como soy la doctora Beatriz Rojas, como tú has dicho, y yo te di autorización para que dijeras especialmente mis dos especialidades primarias, que son de médica anestesióloga y de médica algóloga, porque esas son las dos especialidades que a mí me dieron conocimiento e inquietudes para interesarme en este tema tan duro como el que estamos viviendo en este momento, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, porque las enfermedades adictivas son pandémicas. O sea, no solamente nos está haciendo daño a nivel local o del país, sino que además los otros países tienen los problemas y algunos aún mayores que los nuestros, refiriéndonos a la adicción que hoy la Organización Mundial de la Salud la define muy claramente, diciendo que es una enfermedad. Pero no solamente es una enfermedad, es además una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque las lesiones que producen la introducción de las drogas adictivas al organismo humano provocan enfermedades, es decir, una enfermedad de la que estoy hablando, la enfermedad adictiva, y las lesiones están en el sistema nervioso central, nada más y nada menos que en el cerebro humano, que es precisamente el órgano que nos distingue de las bestias, porque las bestias en la escala filogenética, que están por debajo del hombre, evidentemente tienen otra clase de desarrollo neurológico, mientras que nosotros los seres humanos estamos en la cima de la escala filogenética, o sea, somos seres conscientes, inteligentes y dueños de nuestra voluntad. Precisamente la enfermedad adictiva es la que conspira contra todas esas funciones que acabo de decir. Las lesiones en la zona límbica del cerebro, donde el ser humano tiene la función de la voluntad, es la más alterada. No es raro que un adicto quiera dejar de consumir y no poder hacerlo, porque su voluntad está trastornada y no se lo permite. También están alteradas otras funciones porque en la zona límbica el ser humano las tiene. Son las emociones y los sentimientos, lo cual evidentemente trastorna el comportamiento humano. Y no es mucho lo que tengo que decir para tener ejemplos. La sociedad que hoy estamos viviendo evidentemente está llena de violencias y trastornos conductuales que son justamente la manifestación de los que consumen drogas adictivas, que cada vez es mayor y cada vez lesiona a personas de menor edad. Las adicciones en este momento en nuestro país y en otros también comienzan muy precozmente, lo cual agrega una acción mayor de lesión a nivel del sistema nervioso central. Doctora, ¿cómo usted me describe el libro? ¿Qué hay Perfectamente. en ese libro? ¿Qué describe usted? Yo hablé un poco de las adicciones porque es el título del libro
El libro se llama Las enfermedades adictivas. Y sin embargo, tengo que hacerles aclaración que es una sola la enfermedad adictiva. No existen muchas enfermedades adictivas. Uno puede valorarlas por la intensidad o algunos síntomas, pero en principio la enfermedad adictiva es una sola y está depositada, o por lo menos las lesiones más importantes las tenemos a nivel del sistema nervioso central, el cerebro humano. Por lo tanto, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como una enfermedad, preguntamos, ¿qué clase de enfermedad es la enfermedad adictiva? Pues es una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre la mente humana, sobre el cerebro humano, y por lo tanto es una enfermedad mental. Eso es lo que le da mayor gravedad, especialmente por las lesiones neurológicas y la repercusión que tiene esto en su vida familiar y en su vida social. Por eso, la enfermedad adictiva se declara como una enfermedad social. Impresionante, impresionante. Pues sí, hay que saberlo para poder defenderse. ¿Todo eso que me estás contando está ahí en el libro? ¿O Sí. cómo está armado el libro? El libro está armado para la gente que sea alfabeta y punto. O sea, no necesita conocimientos médicos, ni de fisiología, ni de anatomía, de mucho menos. De todos modos, al final del libro puse una especie de diccionario, porque en mi condición y disciplina médica, tantos años, Claro. es que yo a veces se me escapan los términos médicos que de repente la gente normal discute un poco. Entonces por eso les puse un diccionario. Sin embargo, puse un diccionario con cosas muy sencillas, por ejemplo, que es la anemia, la falta de glóbulos rojos o la falta de hemoglobina para oxigenar la sangre. Pero eso les puse yo como definición. Sin embargo, cuando empleo alguna palabra que pueda tener complicaciones, al final del libro tiene su explicación. De todos modos, pienso que el libro es elemental. Es un libro pequeño por su tamaño, por las hojas que tiene, pero además por la síntesis que dice y la especie de, vamos a decir, casi inocencia, ¿no? Porque no me entro en la parte biológica. A eso era lo que iba yo. ¿De qué manera usted lo transmitió en el libro? Porque yo cuando lo leo y lo siento como amigable. No es un libro donde yo tenga que ver definiciones, donde se ven historias de vida relacionadas, ¿no? Eso es lo que me importa, y que me lo digas me complace, porque en realidad es para todo público. Desde el niño de 12 años a la persona mayor que tenga 90 y pico, porque aquel que tiene más de 80 evidentemente puede tener nietos con los que puede conversar. Todos precisamos. Exactamente. Entonces esa instrucción elemental que está en el libro me pareció muy oportuna, porque en realidad tuve que escribir muy rápidamente el libro, porque tenía esbozado, pero no tenía terminado. Y el profesor de bioingeniería me avisó, no con anticipación larga, de que venía el Congreso Internacional de Bioingeniería y yo tenía la intención de presentarlo en ese congreso. Y entonces tuve que sintetizar algunas cosas. No estoy arrepentida, porque en realidad el libro es sencillo, es fácil de leer, de comprender y de despertar lo que yo quiero que se despierte. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de este libro es poner a cualquier lector en condiciones de decir, bueno, pero esto es la enfermedad adictiva. ¿Y qué son las enfermedades adictivas? Y las simples y llanas adicciones, las que nosotros llamábamos adicciones, llegamos a la conclusión que es una enfermedad, pero lo más grave para mí, que soy médico, es que es una enfermedad mental, lo cual significa que lo que está alterado cuando se porta una enfermedad adictiva es una enfermedad del sistema nervioso central, nada más y nada menos en el cerebro, donde no se distingue la funcionalidad del cerebro
de las bestias. Porque las bestias, por ejemplo, es probable, o no lo conocemos, que tuvieran voluntad, que tuvieran sentimiento, que tuvieran emociones, que tuvieran conciencia, responsabilidad de sus actos, una serie de cosas que los seres humanos poseemos en nuestra condición de seres humanos, que además somos sociables y vivimos en comunidad. Doctora, para mí es un placer, un honor, y le agradezco poder compartir. ¿Va a haber una presentación? Bien, bien. Voy a llegar a más personas con este pequeño libro, porque de todos modos estoy elaborando, va a llevar un poquito de tiempo, el tomo 2. El tomo 2 va a ser con los últimos acontecimientos, porque después de que yo escribí este libro y algunas personas leyeron, comenzaron a utilizar mis términos. Por ejemplo, estoy convencida... No, términos, porque yo, por ejemplo, en el libro ya nombro la necesidad que las enfermedades adictivas deben ser declaradas a nivel de la autoridad sanitaria de que es una enfermedad social, porque no solamente hiere, molesta, trastorna la conducta individual de los seres que consumen drogas, inmediatamente hay una repercusión social luego de la familiar, que es la más intensa. Lo primero que se trastorna son las relaciones familiares, luego las relaciones sociales y luego inmediatamente las relaciones laborales y también de estudios en la gente que está estudiando. Claro. Porque en realidad afecta a todo y no nos damos cuenta. Exactamente. Y se minimiza porque se ha ido naturalizando. Es verdad. La gente, por ejemplo, que consume tabaco, desde sus abuelos están consumiendo. Entonces los abuelos eran buenas personas y lo primero que hacía era enseñarle al nieto que puede fumar, para no decir enseñarle a fumar directamente. Uno lo toma también, porque ahora que me lo decís así, de que como que cuando uno ama a alguien, como de un abuelo, uno se siente identificado con el vicio del abuelo, porque es como por lo menos en lo personal, para mí, es como decir, wow, estoy muy parecido en algo, ¿entendés? Porque ya te nacés o te criás con esa persona que hace es un referente, es un referente psicoafectivo y social. Psicoafectivo que creemos, por lo menos con el tabaquismo, me parece a mí, que no nos va a afectar porque es tabaco, un ejemplo, y lo hacemos inconscientemente, orgullosamente. Con naturalidad, se ha naturalizado. Con naturalidad. Exactamente. Pero yo no sorprendida porque como médico evidentemente hace muchísimos, prácticamente 50 años hace que yo me ocupo de esta situación, lo cual me da un poco de soberbia para decir, bueno, yo anduve por ahí, estuve averiguando y estuve investigando, y entonces eso me da un poco pautas que de repente otros médicos no lo tienen. Claro. Hoy prácticamente un médico es muy difícil que le pregunte a un paciente en una policlínica, ¿usted fuma? No, porque es tan natural. Entonces, indudablemente hemos ido naturalizando y eso es lo que nos ha producido tanto daño. Bueno, ahora para cerrar, vuelvo a agradecerte, como siempre, agradecer el lugar y también a quien me está ayudando, que está atrás de esa cámara. ¿Dónde lo adquirimos al libro? Bueno, en estos momentos hay poca propaganda para ello, por eso es que recurrí a ti. Hay que recurrir a mí. melcoproveartes@gmail.com. Ahí está. Repite eso para que lo sepan. Sí, melcoproveartes@gmail.com o namaste_melco es el Instagram, melcoproveartes Facebook. 092-336-876 es el número. Ahí me escriben y coordinamos y te lo envío. Perfecto. Es tu trabajo y bueno, recurrí a ti por ello, porque evidentemente los que escribimos los libros con muchas ilusiones, con intención de llegar a largo plazo o a pequeño plazo a la gente que uno quiere llegar.
yo quiero llegar a todo público, porque todo público está en la sociedad y es la que necesita mayor instrucción, mayores conocimientos para poder ayudarse a no consumir drogas que se hicieron muy naturales, como el alcohol, el tabaco, y ahora con la marihuana se piensa de que como el Estado está detrás de su comercialización, no hace daño, o por lo menos debe haber pocos daños para que el Estado mismo esté proyectando de que se pueda consumir y bueno, el mercadeo evidentemente se ha trastornado. Desde que la marihuana está concebida como una droga de uso sin legalidad, es decir, dejó de ser ilegal. O sea, es legal que alguien consuma una droga adictiva, lo cual yo creo que el ser humano y los habitantes del mundo van a tener que rever, porque no es posible que a través del Estado se fomente la aparición de enfermedades, porque los estados tienen la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos. Impresionante. Yo quería preguntarle, porque para mí es un honor hablar con usted, pero yo le voy a explicar de qué parte viene mi honor. De que todas estas adicciones que usted nombró formaron parte de mí en algún momento. Es natural, es naturalizado. Y creo que para mí es como algo de conciencia, un sacudón conocerte, es un sacudón de conciencia que me mandó el universo, como un cinchón en el brazo, como diciendo, escucha lo que te van a hablar. Bueno, me complace porque uno del millón puede hacer otros millones. Si tú lo has comprendido, seguramente le transmitirás a otra persona. Y eso es lo que yo deseo, de que la gente tenga una idea clara, por lo menos en este aspecto, de hacer lo conveniente para el ser humano y para nuestra sociedad. La verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión, donde vamos a hablar un poquito de profundizarnos en las terapias y también en ver cómo presentamos todo esto. Muy bien, el libro seguramente puede crear una inquietud y si se comprende bien, seguramente recurrirán a las personas que pueden ayudar a salir de alguna de las enfermedades adictivas. Esa es la intención. Bueno, es un gusto para mí compartir con usted. Muchas gracias.